Buenas a todos y bienvenidos a Revisitando el UCM, el podcast en el que hacemos una retrospectiva de todas las películas que han formado parte de la saga del infinito del universo cinematográfico Marvel. Hoy volvemos al origen, a 2008, con la película Iron Man. Yo soy Xisco Lozano y al otro lado de la mesa tenemos de vuelta a Daniel Molina. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Esta vez me han dejado solo. No sé Efectivamente, hoy estamos otra vez solos los dos, pero bueno, ha sido un programa un poco más precipitado porque las cosas de la vida que nos impiden hacer los planes bien. Pero bueno, estamos aquí al pie del cañón y os vamos a dar el programa que todo el mundo quiere. Esas 12 personas que han escuchado el primer programa Nos fallaremos. y esas dos que han escuchado el segundo, no nos vamos a fallar. Aquí nos tenéis. Iron Man fue la primera película del universo cinematográfico. No me sale decirlo. UCM, ya está. Iron Man fue la primera película del UCM y salió en 2008. Dirigida por Jon Favreau y escrita por Mac Fergus y Hawk Ostby, que habían escrito Children of Men. Cowboys vs. Aliens también la han escrito ellos y han sido los creadores de la serie The Expanse, y fue escrita también por otro dúo de escritores, Art Marcum y Matt Holloway, que escribieron también una película de Marvel, Punisher Warzone, y más recientemente Men in Black International. Tanto guionista para que luego fuese la mayoría improvisada, ¿eh? Y bueno, como íbamos diciendo, esta es la primera película del UCM y fue la primera película que Marvel Studios financió por ellos mismos. Tuvieron la total libertad creativa y la verdad es que fue una película que Marvel Entertainment, como era por aquel entonces la que controlaba Marvel Studios, había estado 17 años intentando ponerla en producción. Originalmente fueron Universal Pictures la que iba a producir la película en abril de 1990, por allá cuando estaban haciendo las de Capitán América que ya mencionamos en el primer programa, y luego vendieron los derechos a 20th Century Fox, que compró también los de X-Men. Y luego Fox se los vendió a New Line Cinema. Y finalmente Marvel Studios decidió hacerse cargo de su propia creación. Como estaba diciendo hace un momento, Jon Favreau fue el que acabó dirigiendo esta película. Pero como dijimos en el primer programa, él fue uno de los directores que estaban siendo considerados y el que fue elegido para dirigir Capitán América: El primer Vengador en 2011. Iba a hacer esta película como una especie de aventura, comedia de superhéroes. Pero bueno, al final escogió hacer esta película, la de Iron Man, y darle un tono un poco más serio. Y curiosamente, o irónicamente, fue Nick Cassavetes el primer director que fue escogido para dirigir esta película, la de Iron Man, que acabó dirigiendo la película de Capitán América. Y originalmente esta película dirigida por Nick Cassavetes iba a empezar producción en 2004, en diciembre de 2004. Así que hubiésemos tenido Iron Man un par de años antes de lo que finalmente lo tuvimos. Otros de los directores, puedes interrumpirme en cualquier momento. Sí. Otros de los directores que estuvieron interesados o a los que les propusieron dirigir esta película fueron, por ejemplo, Quentin Tarantino, a quien se lo propusieron en 1999. Probablemente fuera cuando esta película estaba en manos de Fox o de New Line Cinema. Sí, en esa época aún era Fox. New Line la adquirió los derechos en el año 2000. Hubiera sido curioso ver a Tarantino dirigiendo a Iron Man. Seguramente hubiese sido bastante más seria, más lineal, sin tanto salidas de tono, un Tony más no formal. sé, yo creo que esa faceta rockera que tiene Tony en esta película es muy de
estrella de rock, yo creo que la hubiese tenido también en una película de Tarantino. Sí, pero... Dependiendo del actor que hubiesen cogido. Probablemente Tarantino hubiese cogido, yo que sé, a quien tenía Tarantino como actor así fetiche por esa época. Me acuerdo. Era mucho y Pepper Potts seguramente hubiese estado interpretada por Nicole Kidman. Sí, seguramente. Y además Robert Downey Jr. seguro que no, porque en aquella época estaba él más para allá que para acá. Sí, un poquito. Pero seguramente también se hubiese metido en la película como Jon Favreau. Y quién sabe, a lo mejor incluso también como Happy Hogan. Oye, pues sí. Un Tarantino como Happy. Y luego más adelante teniendo relaciones con Tía May. Con Tía May. Un par de años de diferencia, pero bueno. Sí. Pero bueno, quizás podamos ver esa faceta de más nerd de Quentin Tarantino si finalmente elige dirigir la película que tiene planeado producir de Star Trek en unos años. Habría que verlo. Otro de los directores que fueron propuestos para ser director de esta película fue Joss Whedon, un gran fan de cómics y de todo este universo, y que estaba en negociaciones para dirigirla, ahora sí, con New Line Cinema, según la fecha que nos acabas de decir, para dirigirla en 2001, en junio de 2001. Y como todos sabemos, Joss Whedon acabó dirigiendo las dos primeras entregas de Los Vengadores y Vengadores Era de Ultron. Y eso, finalmente tuvieron a Nick Cassavetes ahí y se fue a Jon Favreau como director. Como bien nos estabas diciendo, Jon Favreau tenía un estilo directorial bastante curioso que era una inspiración de uno de los directores que han influido en su carrera, según ha dicho él en entrevistas, que era Robert Altman. Sí, Robert Altman. Y lo que hacía era básicamente el guión que tenían. Era un guión que estaba basado en acción y básicamente en la trama que tenía la película. Sabían qué querían hacer, sabían cuál era la estructura, pero realmente el diálogo lo dejaba libertad creativa a los actores para hacerlo durante el rodaje. Y... Sí, es verdad que este guión apenas había diálogo escrito. Uh-huh. Estaba muy enfocado a las escenas de acción y a la libertad de improvisación de los actores. Esto a algunos les podría gustar, como a Robert Downey Jr., que se lo pasó grande haciendo, porque básicamente, y ahí vemos esa transformación que ha tenido desde esa época que mencionabas antes, que como decía, estaba más bien... Más para allá que para acá, esa época oscura de Tony, de Robert Downey Jr., que todos conocemos. Claro, a esta faceta que hemos visto desde 2008, que es básicamente Tony Stark. Sí, se le ha visto que ya tiene ganas de vivir, de divertirse y demás, y no estar siempre coqueteando con las drogas, con el alcohol. Ahora es una persona diferente y mucho más divertida. Es un playboy filántropo multimillonario. Esto de la libertad de improvisación y tampoco diálogo no era del agrado de todos los actores. Jeff Bridges estaba muy disconforme con esto, porque él es un actor muy metódico, le encantaba aprenderse cada coma del guión. Claro, es un actor que tiene sus tablas hechas, a diferencia de Robert Downey Jr., que sí que tenía una nominación que ya lo he buscado de la semana pasada a hoy. Tiene una nominación por su interpretación de Charlie Chaplin en el biopic. Pero eso, es un actor muy menos racional y más de instinto. Exactamente. Se rumorea que muchas de las escenas icónicas de Iron Man fueron improvisadas por él, como la de siéntense, periodistas, siéntense. Es que queda tan del estilo de Tony. Ahora mismo Robert Downey Jr. es Tony Stark, son uno mismo. Totalmente. Y solo hay que ver las apariciones públicas que ha tenido durante las ruedas de prensa de todas estas películas que hemos visto hasta ahora, en estos 10 años. Y otra de las actrices que tuvieron problemas, aunque no sabemos si estaba tan disconforme como Jeff Bridges, fue Gwyneth Paltrow, que le costaba seguir el ritmo que tenía improvisando Robert Downey Jr. Y muchas veces, a pesar de que grababan a dos cámaras para coger esas escenas, esos diálogos improvisados, sí que a ella le costaba
sacar algo para responderle a las líneas improvisadas que hacía Robert. Normal, esas improvisaciones de Tony Stark es que te dejan perplejo y dices tú, ¿ahora qué hago? No sabes si reírte o quedarte de piedra. Pero yo creo que esa confusión que pudiera tener la actriz vino bien al personaje, porque de hecho vemos ese tipo de no saber qué hacer cuando Tony te dice algo, y probablemente fuera la misma Gwyneth Paltrow la que no supiese qué responder a lo que le decía Tony. Exactamente lo mismo, no sabes por dónde te va a salir tanto Tony como Robert, por tanto la cara de confusión de Pepper Potts igual no es actuada, es Gwyneth Paltrow siendo Gwyneth Paltrow. que a ver, para mí no es una actriz que me guste mucho, así que yo creo que la mayoría de veces es eso lo que pasa, es Gwyneth Paltrow siendo Gwyneth Paltrow, pero sin venderte piedras para meterte en el... Sí. Se puede decir que Robert Downey Jr. hace mejor actores a sus compañeros porque totalmente la cara de piedra que se les queda es real. Y también siguiendo con esta implicación que tenía Robert Downey Jr. con el personaje, sabemos que durante el proceso de preproducción, Robert Downey Jr. Alquiló una oficina justo al lado de la de Jon Favreau para participar y estar siempre al tanto de lo que estaba pasando en el proceso de escritura del personaje y de la película. Y bueno, siguiendo con este proceso de escritura, de más bien la trama y de las cosas que tenían que pasar más de lo que había que decir, tenemos un par de posibles villanos a los que Jon Favreau quería enfrentar a Iron Man, aunque finalmente eligió a Ironmonger, a Obadiah Stane, por el hecho de ser un villano que estaba más enfocado a lo realista y a ese mundo que él quería hacer muy sentado en la realidad. Y quería que fuera una contraparte de Tony Stark. Por eso mismo, a pesar de tener a otros villanos con armadura que estaba considerando, como por ejemplo el Hombre Titanio o Crimson Dynamo, que finalmente fueron utilizados para los videojuegos de Iron Man 1 y de Iron Man 2 respectivamente. Es más, se pensó en Obadiah como el villano de la segunda película. Y al final lo metieron en esta. Efectivamente. Fue Obadiah Stane el que cogieron, porque aparte de ser ese villano con armadura al que querían poner en contraposición de Iron Man, también tenía la otra parte de la otra faceta de Tony Stark como exactamente como hombre de negocios, y lo hicieron haciendo que tuviese esa conexión con él como socio de su padre, exactamente, ¿no? como alguien a quien ha conocido durante toda su vida, y que realmente al principio de la película tenían casi los mismos valores que él en cuanto a ser un empresario muy dirigido a hacer dinero, a pesar de le cuesta a quien le cueste. Exactamente, da igual quién usará las armas y para qué. Yo las vendo, quien las use y para qué ya no es cosa mía. Hasta que él ve realmente quién está usando esas armas y cambia como la forma de pensar que tiene, y ahí es cuando entra en conflicto con Obadiah Stane. Exactamente, es por así decirlo la primera gran hostia que le da la vida a Tony y le hace evolucionar. Ya tenemos una evolución muy clara del personaje en la primera hora de película, en la primera hora de vida del personaje. Sí. Pasa de ser playboy que solo piensa en sí mismo y en la juerga a decir, tengo una responsabilidad, puedo hacer un mundo mejor con mis recursos, ¿por qué no voy a hacerlo? Estaría mal no dar un paso hacia adelante, y se sacrifican, por así decirlo. Sacrifica el dinero que puede ganar por hacer un mundo mejor. Efectivamente, y además es un viaje, un arco de ese personaje que vemos desde la primera película de Iron Man hasta su última aparición de Endgame, donde se sacrifica a pesar de tener una hija para salvar el universo entero. Es totalmente lo contrario de como lo vemos en esa primera escena
en la que se hace un selfie con un soldado. Es un cambio que ha estado cociéndose, por así decirlo, durante 10 años. Desde el inicio. Ya, desde el paso 1, ya está Tony Stark evolucionando y siendo una mejor persona. Dejando de lado sus egoísmos y sus propios intereses para ayudar al universo, ayudar al mundo, a la sociedad. Ya piensa en el bien mayor, en el bien común. Que otro aspecto que se ve muy bien reflejado en Civil War, con los acuerdos de Sokovia, que ya hablaremos de ello más cuando toque encontrar. Por otro lado, otros personajes no tienen ese crecimiento. El Capitán América sigue siendo el mismo desde la primera película. Y de hecho eso se demuestra con esa escena final que vemos en Endgame. Que realmente él no estaba a gusto en este nuevo universo realmente al que llega en la época moderna. Al final vuelve para tener lo que él siempre había querido. Realmente no es que sea un arco de personaje más simple, pero sí es un personaje con deseos más simples. Eso sí. Tony Stark es bastante más complejo y no por ello un mejor personaje, aunque lo es. en mi opinión. Sí, sí. Pero no es por eso. A otra persona le puede gustar más Capitán América. Pero eso. Y siguiendo con estas posibilidades de guión que hubiésemos podido ver, vamos a hablar de borradores anteriores del guión en el que se mencionaban otras cosas, habían otros cameos, otras versiones de algunos de los personajes. Por ejemplo, en uno de estos primeros borradores tenemos una mención a la película de Spider-Man 2 con Tony siendo el creador de los tentáculos de Dr. Otto Octavius. Exactamente, se pensaba que Tony ayudase en la creación de esos tentáculos maquiavélicos de Spider-Man 2. Al final, pues se ha deshecho, no sé por qué. Y aquí podemos ver una cosa que antes, que íbamos a mencionar un poco antes, pero se nos ha pasado, y es que esta película fue la primera que, como dijimos, estaba producida por Marvel Studios, pero también es una de las primeras en las que Kevin Feige tuvo control creativo junto a Avi Arad, que seguirá siendo productor también en El Increíble Hulk, en la siguiente película de este año, de 2008. Y vemos cómo intentaron ya desde ese primer momento hacer un universo compartido con las otras propiedades de Marvel que habían estado en producción, que ellos dos también habían participado. Avi Arad ha seguido produciendo estas películas de Spider-Man después de que terminase la primera trilogía, la de Sam Raimi. Ha seguido produciendo The Amazing Spider-Man. Incluso creo que tiene un rol de productor ejecutivo, aunque sin ningún tipo de influencia creativa en las películas de Homecoming y de Far From Home. En la de Homecoming seguro, en Far From Home no estoy seguro, pero en la primera seguro. Y también en Ghost Rider, no sé si lo han mencionado. No lo he mencionado, pues efectivamente. También estuvo ahí, y en X-Men. Sí, efectivamente. Avi Arad y Kevin Feige fueron realmente los que fueron la conexión con Marvel Studios, que tuvieron todas estas películas que se empezaron a hacer por otras productoras en esos últimos años de los 90 y primeros de los 2000, desde X-Men hasta Spider-Man, o las más, por así decirlo, menos para el público generalista, como fueron Ghost Rider, que un poco sí, por ese papel o sea, por esa elección de Nicolas Cage como actor principal, o otra de las películas que más tarde han sido incluidas de nuevo con más o menos canonicidad en el UCM, como pueden ser Punisher, Warzone, que ya hemos mencionado antes por los guionistas de esta película. La pareja de Kevin Feige y Avi Arad también tuvo un gran peso Jon Favreau a la hora de crear todo este entramado de universo y demás. Estos tres hombres veían que el potencial de los superhéroes estaba siendo muy muy desaprovechado por el resto de productoras.
Es más, Favreau llegó incluso a decir que veía que los fans de los cómics estaban siendo totalmente ignorados y que no se estaba tratando con todo el mimo que merecían los personajes. Kevin incluso se quejaba también, decía que el control creativo estaba en los estudios, en los productores y no en productores... en la parte creativa. Sí. Salían esas películas que gustaban a unos pero desagradaban a otros tantos. Claro, porque es que era eso, que realmente las decisiones creativas muchas veces las estaban tomando productores que sabían mucho de negocio, de cine y todo eso, pero no sabían nada de estos personajes ni de cómo funcionaba la industria del cómic y qué era lo que realmente hacía que el público amara a estos personajes. No se había leído un cómic en su puta vida, básicamente. Entonces eso, a pesar de que con públicos más generalistas que sí fueran a ver películas de acción normalmente, sí que gustaran muchas de estas que se estaban produciendo, a muchos de la gente que iba a ver estas películas, que eran más fanáticos de este mundo y de estos personajes, no les convencía totalmente la forma en la que se estaba llevando. Completamente. Que eran películas de acción más. Sí. Sin punto. No había ese toquecito de Marvel, ese mimo al personaje que... No hay que llevar el cómic a la pantalla, pero sí tenerlo bastante en cuenta, al menos basarte, coger cosas de él y transportarlas al cine. Y eso es algo que no se estaba viendo ni en X-Men, ni en Los Cuatro Fantásticos, ni en ningún lado. Es más, la gran apuesta de Kevin Feige y Avi Arad fue el contratar a a Robert Downey Jr. para hacer... Son más o menos son la misma persona. Exactamente. Tampoco... Para hacer de Iron Man. Porque en aquella época como que estaba, por así decirlo, de moda contratar a 20añeros, 30añeros, gente muy joven para hacer de superhéroe. Y en 2008 Robert Downey Jr. tenía unos 44 años más o menos. Ya estaba bien entrado en la edad. Pero ahí apostaron por y dijeron, no, queremos a este hombre para ser Tony Stark. Y resultó ser Tony Stark. Lo bordaron y menos mal, porque yo no me imagino a un chaval de 25 años siendo Tony Stark, la verdad. Por lo menos no el Tony Stark al que estamos acostumbrados. Hubiese sido otra versión que a lo mejor no hubiese tenido tanto éxito, la verdad. Completamente. Habría sido otro personaje diferente completamente. Y menos mal. Seguimos con estas primeras versiones del guión, en la que en una de ellas Howard Stark, el padre de Tony Stark, que ya hemos visto en esta retrospectiva aparecer en Capitán América el primer Vengador, era un empresario industrial sin escrúpulos que se convertía en War Machine, en máquina de guerra, a diferencia de lo que finalmente tuvimos, que fue James Rhodes. Y en otra versión también teníamos una aparición del Mandarín en esta película, que realmente quedan remanentes de esa versión en esta, con la inclusión de la organización terrorista de los 10 Anillos, efectivamente, que eso reimaginaba este villano como un terrorista indonesio. Sí, pero al final se descartó al Mandarín porque, por lo que dijiste antes, se le quería dar un toque más realista a la película. Y este personaje tiene mucha magia. Exactamente. Con los 10 anillos, que son los que le dan los poderes, y al final pues se descartó por eso. Y también se le veía un poco, decían, anticuado el concepto del personaje. Sí. Y eso, se decantaron más por incluir esa organización terrorista de los 10 Anillos. Es un guiño al Mandarín original. Y tenían el objetivo ese de hacerlo como un poco más como fue el emperador en las películas originales de Star Wars. De un villano más en las sombras, que moviese los hilos y que no apareciese hasta la tercera película, que fue lo que hicieron. Sin embargo, no fue el Mandarín original que acabó apareciendo, pero bueno, eso ya lo analizaremos más tarde. Y bueno, tenemos finalmente al Mandarín en la próxima película de Shang-Chi, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que ahora ya se están atreviendo a hacer ese tipo de cosas más alocadas y menos asentadas en la realidad. Si no se atreven después de meter a Doctor Strange, ya no sé cuándo lo van a meter. Pues sí. Lo que no sabemos es si se decantarán por la
explicación más sobrenatural o por la explicación del origen extraterrestre de estos 10 anillos, que hemos visto ambas en distintas adaptaciones de la historia original, tanto en los cómics como en series animadas o en otras versiones. Vale. En cuanto a la versión final del guión, Favreau quiso, como has dicho antes, quería que tuviese ese feel, esa parte tan de cómic, y contrató a algunos de los creadores más importantes que habían trabajado para Marvel, como podían ser Mark Millar, Axel Alonso, Brian Michael Bendis o Joe Quesada, para que revisaran el guión y le dieran consejos sobre cosas que podían mejorar o que se podían hacer mejor para conseguir esa versión que querían de un Iron Man realmente de los cómics, a pesar de esa faceta realista que querían darle a la película. Y Brian Michael Bendis fue también el que escribió esa escena última, los créditos, que inicialmente no iba a ser los créditos, pero sí lo fue, en la que aparece Nick Furia. Escribió 3 páginas de guión, y de esas 3, básicamente Jon Favreau cogió las líneas que más le gustaron para hacer finalmente esta escena, que fue grabada en secreto con una unidad de esqueleto, una unidad básica de producción. O sea, básicamente un cámara, un cinematógrafo y un poco más, la gente son un poco más. Un tío con micrófono y ya está, y para adelante. Y eso, esta escena no se puso en las primeras versiones que se proyectaron de la película, en la preview, y fue una sorpresa que se incluyó cuando se sacó a los cines, al público más... Sí, realmente al público ya está. Y ya que hablamos de Nick Furia, vamos a empezar a hablar de los personajes. Nick Furia aquí es interpretada por Samuel L. Jackson. Fue la primera vez que lo vimos interpretar este papel, a pesar de que en la película que analizamos la semana pasada sí fue una introducción perfecta para el personaje. Que si se ven en este orden que estamos siguiendo, esta sorpresa al final de la película... No te la llevas. Yo creo que sí, que como que a mí me resultaría mucho más gratificante, porque conozco a este personaje y sé que si no he leído los cómics, sé que este personaje es un personaje que está creando la iniciativa Vengadores. Bueno, eso sí. Y podemos saber por qué está reclutando a Tony Stark. Sí, pero a lo mejor al verlo de primera no lo reconoces, lo ves calvo sí, con el parche. Pero también resuelve ese cliffhanger que nos deja la película de Capitana Marvel, de qué ojo elige para ponerse, que realmente no elige ninguno, sino que se pone un parche. Sí. Y la cosa es que esta versión de Nick Furia, siendo un hombre afroamericano, apareció por primera vez en los cómics de Marvel Ultimate, que de hecho estaba basado en Samuel L. Jackson, que dio su permiso explícito, siendo fan de los cómics. Y de hecho en un número de estos cómics, de esta serie de los Ultimate, se menciona, o sea, el personaje de Nick Fury menciona, mientras están hablando de qué actores los interpretarían en una película. Es muy meta esta escena. Sí, tengo que buscarla. Dice que él no querría ningún otro actor que no fuese Samuel L. Jackson que lo interpretara. Y finalmente es eso, es Samuel L. Jackson el que interpreta esta versión del UCM, y que más tarde se va a introducir, de hecho, en el universo principal de Marvel, el 616, como un hijo perdido, un hijo bastardo de Nick Fury original, del que hablamos en el primer programa, que tuvo durante la guerra. Y hablando de guerras, Tony Stark originalmente en los cómics se convirtió en Iron Man a raíz de la guerra de Vietnam.
Pero claro, esta guerra es de los años 60. Exactamente, si querían darle un toque más actual, no podían llevárselo a la guerra de Vietnam de finales del siglo XX. Ni siquiera a la guerra del Golfo, que luego se retomó en los cómics. Eso iba a decirte, se mencionó. Pues por eso, en 2008 aún estaba latente la tensión de América con los países árabes como Irán, Afganistán y demás. Pues qué mejor manera que lo secuestrara una guerrilla islámica. Claro, los afganos. Y eso, básicamente hicieron esto porque Jon Favreau no quería que fuera una película de época. No quería introducir a Iron Man en ese contexto original que en los cómics se hace, como se hicieron luego Mika Savage y Kevin Feige con América. Que Capitán América tiene que estar en la guerra mundial. Claro, Capitán América... No sé cómo lo metes. Y además tiene el plus de que puedes meterlo ahí y luego congelarlo. Exactamente. Que realmente eso fue lo que pasó en los cómics. Que hasta que los Vengadores no se encontraron en sitio verde flotando en el mar, no se hace parte del grupo. Y el problema también sería el envejecimiento de la persona, del personaje de todos los años. Con el hielo eso no tienes el problema, pero a Tony le tienes que ir añadiendo arruguitas y demás. Claro. Lo que me hace pensar que Howard Stark sí que estaba en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que... Pero claro, luego en Endgame sí que tiene 53 años cuando todavía Tony no nació. Yo también he tenido muchos quebraderos de cabeza con el tema de la edad, ¿eh? Sí. La noche no me dejaron dormir. Que curiosamente ayer descubrí que ambos, tanto Tony como Howard, tienen 53 años en esa escena que comparten en Endgame. Oh, qué bonito. Sí. y bueno, así que también es una de las razones por las que pudieron tener a ese Tony de 40 años más que uno de 20 y tantos para poder cruzar esas historias con Howard Stark en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya que estamos de vuelta con el personaje de Tony, podemos seguir con los actores que estuvieron interesados o rumoreados o en la lista corta para interpretar a este personaje. Y es que tenemos a dos actores que personalmente nunca me los esperaría para interpretar a este personaje, como pueden ser Nicolas Cage y Tom Cruise, porque no sé, no tienen ese feel de acción, de actores de acción, que a lo mejor si hubiesen podido tener en una película producida por otra gente que no fueran estos tres hombres de los que hemos hablado antes, y hubiese sido una película de acción más, no hubiese sido ese Iron Man que tenemos. Yo a Tom Cruise, con un poco de esfuerzo, igual sí me lo imagino con un toque humorístico, pero a Nicolas Cage no. La verdad es que no. No lo veo ni en pintura. No me lo imagino haciendo chistes, improvisando con esa gracia, ese arte que tiene Robert Downey Jr. Sí. Y además que Robert Downey Jr. es el personaje. Ya, él lo ha vivido todo. Y bueno, como ibas a decir antes, Cage sí que llegó a interpretar otro superhéroe de Marvel en Ghost Rider. Un año antes, de hecho, que esta película, en 2007. Y según Jon Favreau, otros de los actores que estuvieron considerados para el papel fueron Clive Owen y Sam Rockwell. Hugh Jackman también. Sí, Hugh Jackman también efectivamente. Que hubiese sido raro que hubiese interpretado a Lobezno y a Iron Man de forma continua durante 10 años. Personajes completamente diferentes. Y además, dos franquicias que hubiese tenido que llevar él. Porque Lobezno ha sido el que ha llevado la franquicia de los X-Men y Iron Man es el que lleva la franquicia del MCU. Es que tendríamos a un Iron Man enorme. Sí. Súper fuerte, súper venado. A ver, que ya tenemos a un Lobezno súper enorme. Que no debería pero me refiero... Lobezno es bajito, pero está fuerte, es ancho. Tony Stark es una persona más de talla media, talla normal. No ese bicharraco que es Hugh Jackman. Que a pesar de todo eso, él estuvo entrenando bastantes semanas en artes marciales y en yoga también. Exactamente. Pero bueno, aún así, el físico de Tony no es el mismo que el de Hugh Jackman. No. Por eso mismo digo que
que a pesar del entrenamiento no consigue tener ese cuerpo. Obviamente porque seguramente no le metieran tantos esteroides como hicieron con Chris Hemsworth o Chris Evans. Y que además nos gustaría tomárnoslo en serio, porque veríamos... En un mes veríamos a Lobezno. Al mes siguiente tenemos a Tony Stark. Luego no lo voy a cambiar. Pim pam, pim pam, pim pam. Tendríamos la cabeza loca. No sabríamos quién es quién. No tendría mucho sentido. Y que además Robert Downey Jr. es una persona de talla media bajita, mide unos 70 y poco. Me tuvieron que poner alzas para hacer el personaje. Y otro de los actores que hemos mencionado, Sam Rockwell, sí que tuvo un papel en Iron Man 2 y luego posteriormente en el corto de All Hail the King como Justin Hammer, el creador de Industrias Hammer, obviamente, que vemos volver a aparecer luego en la prisión de ¿cómo se llama la prisión? No me acuerdo cómo se llama la prisión. No es Alcatraz. Es la misma prisión que aparece luego en Seagate. Eso, la prisión de Seagate. Que aparece luego en Luke Cage también. Y eso aparece en el corto de All Hail the King, cuando volvemos a ver a Trevor Slattery y se nos da a entender que realmente el mandarín no es un actor, sino que existe realmente. Exactamente, eso fue en gran parte por la presión que sufrió Marvel Studios debido al cabreo de los fans. Metieron muchas quejas y al final pues decidieron complacerles y poner este corto y decirle tranquilitos, que no está todo perdido. La verdad es que personalmente a mí me encanta lo que hicieron. Pero bueno, ya hablaremos de esto y daremos nuestras opiniones en el programa de Iron Man 3. Pero como estábamos diciendo, finalmente Jon Favreau se decantó por Robert Downey Jr. por todas esas razones que hemos dado, que realmente Downey Jr. es Iron Man, es Tony Stark. Y puso como una razón de ello que los mejores y los peores momentos de la vida de Robert habían sido delante del público y que había podido encontrar un balance interno, un equilibrio interno para superar esos obstáculos que la vida le había puesto en su vida personal y en su carrera. Y eso, pensaba que eso era realmente lo que representaba a Tony Stark. Por eso considero que este actor era el perfecto para interpretar a un personaje que fuera él lo llama un likable asshole, un gilipollas que realmente te cae bien, que es realmente lo que es Tony Stark en estas películas. Sí. Y salió bien. La película fue elegida como la introducción en el top 10 de pelis del año por el Instituto de Cine Americano, con la nominación a 2 Oscars y todo. ¿Sí? Por mejor edición de sonido y mejores efectos especiales. Y que eso tiene más mérito aún porque en 2008 también se estrenó una para mi gusto, de las mejores pelis de superhéroes, que fue El Caballero Oscuro, la película del Joker de Christopher Nolan. Y que el competir con esta película tiene un gran mérito porque para mi gusto fue de las mejores. De hecho, una de las inspiraciones para el tono de la película que tuvo Jon Favreau fue la primera de esta trilogía, Batman Begins, que salió en 2005, además de otros tonos como James Bond o las novelas de Tom Clancy. Y aquí vemos también las dos caras de los superhéroes, la versión más graciosa, más cómica de Tony Stark y Marvel, con la parte seria, profunda y oscura que estaba llevando hasta entonces la industria de los superhéroes, con Batman, X-Men y Spider-Man, algo menos jocoso, más realista, más serio. De todas formas, yo veo que las propiedades de DC Comics se prestan más a ese tipo de tono. Sí, por supuesto. Porque son igual de pedantes que Nolan. Entonces, no sé. Yo creo que tomaron la decisión correcta a la hora de decidir cuál iba a ser el balance de seriedad, de realismo y de comedia que iba a haber en esta película y que iba realmente a poner el tono del universo cinematográfico de Marvel en general, porque vemos que la otra película que estuvo en producción casi a la vez que esta
el Increíble Hulk, el tono no tiene nada que ver con el de esta. A partir de ahí, de Iron Man 2 y las que salieron después, sí que se mantiene ese subtono de comedia que va a tener junto con cada género que tenga cada película del UCM y que les ha conseguido tanto éxito. Sí, a mí ese tono me encanta porque hace que estés pendiente siempre de la pantalla, nunca te aburres. Cuando ves que estás ya plof, de repente te gusta un chiste, jaja, y te reenganchas. A mí ese tipo de personajes me encanta. Pero eso sí, para mí la trilogía de Batman de Christian Bale me encantó. Ya del resto de películas de DC no voy a hablar. Pero esas tres en concreto me flipan. Y terminando con los actores que interpretaron a los personajes, para el papel de Pepper Potts, que finalmente fue para Gwyneth Paltrow, principalmente ella lo cogió porque, según decía, el estudio estaba a 15 minutos de su casa y quería pasar tiempo con sus hijos. Que ella no sabía de qué iba la cosa, no sabía de quién era, no sabía entre comillas quién era Iron Man ni nada de cómics, pero bueno, me pillan la de casa, adelante. Que realmente le pasó un poco como a Paul Bettany con Jarvis. Se involucró en el proyecto porque había hecho una película con Jon Favreau. Fue un favor al director. Exactamente. Que la película era Wimbledon, de 2004. Y eso, se lo hizo como un favor. Grabó sus líneas en 2 horas. Y ni sabía para qué era. Y finalmente, mira dónde está. Ahora seguro que sabe de qué va la película, quiénes son los personajes y demás. Y va a hacer una serie de 8 horas. Sí, hombre. Visión, por si alguien no lo ha pillado. Esto es Visión. Sí, que él dijo que lo llevaron a un estudio, le dijeron, tienes que decir estas frases y en 2 horas para casa. Y no sé ni lo que he hecho ni para qué es. Además creo que fue eso, en un estudio de grabación de Londres. Ni siquiera, creo que sí, que ni siquiera estuvo en Estados Unidos. No lo sabía. Que es lo más normal para este tipo de papeles, que son solo de voz. Hacerlo en un estudio de la ciudad en la que estás, pero... Sí. Pero eso que no tenía ni idea. Igual que Gwyneth Paltrow. Y eso, otra de las actrices que estuvieron consideradas para el papel de Pepper Potts fue Rachel McAdams, que finalmente sí que entró en el UCM con el papel de Christine Palmer, creo que era, en Doctor Extraño. Y la verdad es que Marvel consigue los actores que les gustan, al final acaban metiéndolos. Hombre, también es porque los actores no son tontos. Al principio dicen, esto a lo mejor no tira para adelante, no quiero hacerlo. Pero cuando ven que es una máquina de hacer dinero, de prestigio y de fama, todos se matan por estar ahí. Son tontos. Exactamente. También te diré. Aunque sí que hay algunos que no les gustan las películas de superhéroes. Por ejemplo, me parece que Jason Statham ha dicho que nunca va a hacer, o Mel Gibson. ¿Han ofrecido lo primero? Puede ser, pero no estoy seguro. Y eso, que también vemos, por ejemplo, el caso recientemente de esta semana de Gemma Chan, que interpretó a Minerva en Capitana Marvel y ahora exacto, en Shang-Chi, no, en Eternals. Eso, en Eternals, un Eterno, sí. Que hay gente que dice que va a ser Cersei, hay gente que no, pero bueno, ya veremos. Yo me enteré ayer, vaya, lo vi en la noticia. Y el último personaje así importante que vemos introducido en esta película es el personaje de Rhodey, que lo interpreta un actor que no es el al que estamos acostumbrados, Don Cheadle, sino que es Terrence Howard. Efectivamente. Y se dicen las malas lenguas que no lo renovaron para el resto de películas porque pedían muchísimo dinero y Marvel Studios no cedió. Y se ve también hay que entender que en esa época no tenían muchos fondos y que realmente no es un personaje como Robert Downey Jr., como Tony Stark. Que haya que mantener. Exactamente. Se ve que Don Cheadle salía más barato. Y por mí mejor, la verdad es que me cae mucho mejor Don Cheadle que Terrence Howard. Sí, y yo también... Por las últimas declaraciones que ha hecho en cuanto al personaje y a la película. Pero bueno. Yo por lo menos me gusta también más porque se asemeja más en edad a Robert Downey Jr. que Terrence Howard. Yo cuando he estado reviendo la película dije, son amigos, pero llevan muchos años. Y además se salieron juntos del MIT. Se graduaron a la vez. ¿Sí? Uh-huh. Pues
los vi ahí juntos y me chocó bastante. Cuando pusieron a Don Cheadle dije, me encaja. Ya se ve contemporáneo, misma quinta, misma forma de pensar. Incluso debería ser Tony Stark más joven que Rhodey, porque al salir juntos del MIT seguramente Tony entrase... Tenía 17 años cuando salió. Exactamente. Entraría muy joven en el MIT. Y aquí es completamente al revés. Se ve a Terrence Howard mucho más joven que a Robert Downey Jr. Aunque no todo es decir mal, se comentó que Terrence se involucró mucho fuera de las cámaras con la película y... Al contrario que Edward Norton en El Increíble Hulk, que ya hablaremos de ello. Y los propios actores dijeron que la película salió tan bien porque este hombre se involucró mucho y puso mucho de su parte para que el proyecto saliera bien. Quizás esos comentarios de los que estaba hablando pueden ser por eso, porque esté un poco enfadado con ellos por eso, por haberse involucrado tanto y que no les renovara. Pero bueno, estamos en la mejor versión de lo que podría haber pasado, en mi opinión. Sí. Y vamos a ir ahora a algunas curiosidades en cuanto a la producción, si quieres. Vamos a hablar, por ejemplo, de la armadura de Iron Man. Más de 450 piezas. Wow. Se dice pronto, ¿eh? Eso lleva un rato. Y fue diseñada por Adi Granoff, un dibujante de cómics, y Phil Saunders. Y la construyó un estudio que hace este tipo de cosas, de réplicas de props para películas, que es Stan Winston Studios. La primera armadura, la Mark I, la que hizo en la cueva. Exactamente. Pesaba más de 40 kilos. ¿40? 40 kilos. Yo he venido más de 20, no sabía que llegaba tanto. Sí. Y la verdad es que eso, que es... Bestialidad. Sí. Una bestialidad. Una cosa difícil de trabajar con ella. Y a pesar de ello, Robert Downey Jr. Se ponía para grabar sus escenas como Iron Man, a pesar de que el resto de la armadura iba añadida en postproducción. El casco y la parte del torso y de los hombros sí que las llevaba, y ha seguido llevándolas hasta esta última película que ha grabado como Iron Man. De hecho, veíamos en el set de rodaje de la Era de Ultron, cuando estaban grabando las escenas de la primera parte de la película, cuando están en el castillo en Sokovia, vemos como lleva la parte de arriba mientras lleva un chándal debajo con los puntitos para... Lo he visto en los making of y siempre me ha hecho mucha gracia. Sí. Pero bueno, ahí vemos también esa dedicación al personaje, que a pesar de lo que pesa eso y lo que puede costar moverse con ello, para darle todo ese realismo al movimiento, sí que usa esa prop que se pone. Y que seguro eso a mí personalmente me ayudaría mucho más a meterme en el personaje. No es lo mismo hacer de Iron Man con la armadura. Obviamente no tienes una pequeña carcasa. el panel holográfico dentro del casco. Estaría muy chulo. Hacerlo ahí a pelo con el chándal no es lo mismo que ir caracterizado. Y si te ha sorprendido cuánto pesaba la armadura de la Mark I, la armadura de Ironmonger, que era una marioneta animatrónica, no era un traje en sí misma, también diseñada o construida más bien por Stan Winston Studios, medía 10 pies, que son como 2 metros y pico, y pesaba más de 400 kilos. 400 kilos. Mover ese mastodonte. Casi media tonelada. ¿Eh? Y bueno, la construyeron eso con una serie de gimbals para poder moverla como la marioneta se grababa, y necesitaba 5 operadores para hacer este movimiento. Muy poco me parece. El diseñador de producción, por su lado, fue J. Michael Riva, que decidió el set de la cueva para el primer acto de la película hacerlo un mismo set, o sea, todo
ser todo de la cueva dentro del estudio, Sí, no sé si que medía alrededor de 130-180 metros, que se dice pronto, pero también tiene lo suyo. Y estaba hecho con piezas movibles para poder darle acceso a los equipos de rodaje. Sí, que no sé si fue esta misma persona u otro, pero leí que investigaron en las cárceles Sí, efectivamente fue él. con qué se distraían los presos, qué introducían y quién no, para hacer los juguetes y demás que tenían Tony y el doctor Jensen en la cueva, con los dados, las fichas y demás. Muy curioso. Y cosas como lo que podían improvisar para darle otros usos, como el calcetín. Sí, para el té. Para hacer té, exactamente. Y bueno, la verdad es que este diseñador de producción investigaba, como debe ser, bastante y lo tenía todo medido al mínimo detalle, como por ejemplo instalar un sistema de aire acondicionado en el set de la cueva del que hablábamos antes, porque eso, que las cuevas son muy frías y no son un clima distinto al que hay en el exterior. Entonces, incluso aunque estuviese en Oriente Medio, para recrear ese ambiente tan inhóspito, exactamente, tan gélido, pues lo hizo realmente. Y que además la peli se rodó en California, porque Jon Favreau decía que en la costa este ya había demasiados superhéroes. Sí. Y dijo, ¿cómo va? Sobre todo en Nueva York, dijeron, aquí está ya muy masificado, vamos a llevárnoslo allí. Y finalmente Tony Stark se mudó a Nueva York con la Torre Stark. Exactamente. Que más tarde va a ser la Torre de los Vengadores. Pero es verdad que Jon Favreau, sus películas siempre han sido, incluso la que va después de los Vengadores, cuando ya tienen la torre, siempre están en California, en Malibú, en su casa de Malibú. Incluso la escena del desierto, cuando Tony se estrella con la Mark I en las dunas, fue rodada al sur de California, en unas montañas de arena muy muy parecidas, y dieron el pego completamente. A ver, es que por algo Hollywood está donde está, porque allí hay una variedad de posibles localizaciones y de sets que en pocos sitios hay, como aquí en Málaga, que por eso vienen tantas series de Netflix a grabar aquí. Que vengan. Antes de acabar con este tema de la música, para terminar esta parte de producción, Jon Favreau eligió la empresa de Lucasfilm, Industrial Light and Magic, para producir los efectos visuales de la película, porque se quedó impresionado con lo que hicieron en Transformers y en Piratas del Caribe. Y este equipo fue el que metió un easter egg que mucha gente no lo sabe. Conoce el de Iron Man 2, pero el de esta primera película puede pasar un poco más desapercibido, y es el escudo de Capitán América en la mesa de Tony. Exactamente, que vemos mejor en Iron Man 2. En esta película sigue estando ahí en su taller, y eso fue añadido como un guiño, una broma que hicieron el equipo de efectos visuales, y a Jon Favreau le gustó y dijo, dejadlo ahí. Sí, pero lo borraron en el tráiler para no dar la sorpresa al público. Por eso en el tráiler se ve la mesa, es un poco vacío, ahí como el de Capitana Marvel en Endgame, y en la película ya aparece la estrella y demás. Se ve mejor. Y ya que ha salido antes el tema de Jensen, podemos hablar un poquito de él. Es un personaje que inspiró realmente a Tony, más que incluso su padre. Sí. Y que fue realmente el que le cambió la forma de ver el mundo. Y que mucha gente quería verlo en Endgame, cuando él entrara en la gema del alma después de hacer su chasquido. Igual que Thanos vio a la Gamora pequeña, mucha gente cree que hubiese estado bien que Tony hubiese visto a Jensen. Que Jensen le hubiese preguntado, ¿lo hiciste? Y él hubiese dicho, sí. Hubiese sido mucho mejor, vaya, pero... Sí, hubiese sido un guiño bastante nostálgico y que hubiese cerrado totalmente con ese
ese ciclo poético que tienen muchas películas. Cierra por lo que empezó. Efectivamente. Es mucho más bonito, pero mucha gente ni siquiera se acordaría de Jeans en lo malo. Pero hubiese sido para mí lo más bonito. Hablando de cómo se cierra, cómo empezó, tenemos un personaje de esta película que aparece en la película que cierra la saga del infinito. En la última que ha salido, Spider-Man Lejos de Casa. Spoiler para la gente que no lo haya visto. Tenemos un científico que trabaja para Obadiah Stane, para Industrias Stark, interpretado por Peter Billingsley. Menos mal que lo has pronunciado tú. Y que aparece en esta película, como siempre, buscando venganza contra Tony Stark. Y no sé, eso también es una bonita forma de cerrar la saga con un personaje de la película que lo empezó todo. Este hombre, Peter, es además un productor ejecutivo de Marvel, no es solamente un actor, también está detrás de las cámaras moviendo los hilos. Como el mandarín. Guiño, guiño. Y eso, como estaba diciendo, vamos a terminar hablando un poco de la música. La música de esta película es, como estaba diciendo al principio del programa, muy rockera para ir con la personalidad de Tony Stark, de esa faceta que tiene de estrella del rock, que le gusta la atención y ser el centro de todo. Y la música fue compuesta por Ramin Djawadi, que es el compositor os puede sonar por la música de Juego de Tronos, su famosa Las lluvias de Castamere. Pues ese mismo fue el que compuso la banda sonora de esta película. Y Jon Favreau le dijo que la música fuera, que el núcleo de la música fuera una guitarra de heavy. Y esto realmente fue lo que hizo Djawadi. Compuso la música primero para guitarra y luego metió la composición para orquesta detrás. Y también prueba de esto es la cantidad de piezas musicales, de canciones que ya existían, de heavy y de rock, que se utilizó para ponerle banda sonora a esta película. Y que la última vez que se usó realmente fue en Iron Man 3. Y en estos últimos días han salido edits de fans en los que se pone música, incluso el tema Iron Man, por encima de escenas de Endgame, y la verdad es que mejoran mucho. Tanto la escena en la que llega al complejo de los Vengadores y le da el escudo a Capitán América, que le han puesto como si en el coche llevase música heavy, como él suele hacer. Muy suyo, muy exactamente, que la verdad es una cosa que no entiendo por qué no han seguido haciendo. Porque es algo que le pega totalmente. Le pega mucho, pero a lo mejor sería como dejar atrás la evolución del personaje. Es como decir, Tony sigue siendo ser Tony. Igual es por eso, para que nos centremos en su forma de ser actual. Más seria, más paterna. Igual es por eso, pero yo hubiese visto bien que la hubiesen metido en ese momento de I Am Iron Man de Endgame, porque es como se completa su arco de personaje. Es la misma persona, pero mejor. Le hubiese quedado un poco. Esa escena estaba pensada para ser nostálgica. Sí. Un poco más triste. Igual ponerle esa banda sonora le hubiese quitado la esencia, lo que buscaba realmente el estudio. A mí me gusta cómo está. O los rusos, como directores. Sí. Pero no sé. Y que además no hay que olvidar a Tom Morello, que es el guitarrista de Rage Against the Machine, que también ayudó mucho con la banda sonora y le dieron un pequeño papel en la película. Él tenía un cameo como uno de los terroristas de los 10 Anillos. No lo sabía. Sí, es otra persona que también estuvo bastante implicada en el tema de la música. Probablemente fuera el guitarrista que Ramin Djawadi utilizara para componer los temas. Y ya que ha salido lo de la entrada con coche, lo último que vamos a decir ya es que desde esta misma película, la primera del UCM, hay product placement de una de las marcas que
más ha ayudado y que ha estado presente en casi todas las películas producidas por Marvel Studios, que ha sido Audi, que aparece como coches de Tony Stark. Aparecen 2 modelos en esta película y van apareciendo durante todo el UCM. Incluso hacen anuncios con los personajes, con los actores interpretando los personajes, como hemos podido ver para Capitana Marvel o para Lejos de Casa este año. Y bueno, ¿tienes algo más que añadir? Sí, una curiosidad es que hubo una pelea legal durante la película. Es que en una de las escenas finales en la que está Tony leyendo el periódico con el titular de Who is the Iron Man, la foto que hay ahí originalmente no es la que vemos en los DVD. Ajá. Durante el rodaje hubo una serie de personas que filtraron fotografías de la grabación. Como suele pasar. Sí. Pues se vio a Robert Downey Jr. con el traje de Iron Man y las colgó en internet, las filtró. Entonces Marvel demandó a esta serie de personas por la filtración, aunque la demanda no prosperó porque estos chicos alegaron que habían hecho fotos desde un lugar abierto al público, no era un centro privado. Pues Marvel colocó estas fotos filtradas en el periódico y llegó este chico y demandó a Marvel por usar la fotografía que él había tomado sin su permiso. Wow. Por eso la ironía. En el cine se ve la foto original filtrada y en el DVD tuvieron que cambiarla por temas legales. Lo que es la vida. Me meo. Y bueno, con las ironías de la vida terminamos este programa sobre Iron Man, sobre la película que lo empezó todo. Y bueno, el siguiente programa, la semana que viene, vamos a seguir con Iron Man 2, que es donde empiezan los eventos de la semana grande de Furia. Pero no te rías. Me ha hecho mucha gracia, perdón. Que va a involucrar tanto a Iron Man 2 como al Increíble Hulk y a Thor. Los eventos de estas 3 películas suceden en una sola semana. Realmente en el tiempo del universo están mezclados los eventos y van pasando de forma escalonada, pero para facilitar las cosas vamos a analizarlas en este orden. Vamos a ir primero por Iron Man 2, luego creo que Thor y finalmente el Increíble Hulk, que son los eventos más tardíos dentro de esa semana. Y con eso os dejamos. Y esperamos que os haya gustado este programa. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos con más Iron Man. Efectivamente. Hasta luego.